Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Filosofá. Yo no soy Fabi. Yo no soy Dan. Y este es el espacio creado para aprender filosofía práctica y divertida. Pasando pena en internet. Yes, sir. Todos nos hemos despertado una mañana con el pensamiento ¿de verdad vale la pena este esfuerzo que estoy haciendo? Es decir, nos levantamos, vamos al colegio o vamos a la universidad, vamos al trabajo, vamos a hacer todas las tareas que tenemos que hacer en el día. Y este pensamiento realmente es bastante recurrente, sobre todo cuando estamos tan cansados que decimos, ¿esto realmente vale la pena? O sea, vale la pena que yo hoy me levante de la cama y haga lo que tengo que hacer, entre comillas. Pues de niña recuerdo una ocasión en la que yo estaba jugando con unas Barbies y de repente empecé a pensar, pero ¿y en 100 años? ¿Dónde va a estar mi mamá? Y va a estar muerta, y ¿dónde voy a estar yo? Y nadie me va a recordar, y después seguía jugando. Es muy cómico como incluso inocentemente estos pensamientos están presentes. O sea, esto en algún momento el ser humano se pregunta y se plantea lo absurdo. Lo llamaba Albert Camus en su libro El mito de Sísifo. Él hace un relato bastante curioso, no sé si lo conoces. Bueno, resulta que el Sísifo fue un rey muy malvado, una persona bastante despreciable, que no le bastaba con ser malo con todos a su alrededor, sino que también un día quiso acusar a Zeus. O sea, que según la mitología griega, Zeus es el dios de dioses. Entonces era así como, ¿sabes? Zeus lo mató, lo quiso matar. Entonces manda la muerte por él. Según este mito, la muerte tenía que ponerle las esposas para llevárselo al inframundo. Pero este tipo era tan malo y tan mala maña, que dicen por ahí, que embaucó a la muerte y le puso las esposas a él. Entonces, por este momento, por ese instante, él se escapa de la muerte. Allí hay un planteamiento bastante interesante y bastante absurdo porque, pues al final nadie se puede escapar de la muerte. Cuando los dioses se enteran de esto, pues bueno, dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya no te vas a morir simplemente, sino que ahora vas a experimentar de primera mano qué significa lo absurdo de la vida. Este castigo ahora fue, vas a empujar una roca gigante redondeada, la vas a subir por una colina o por una cima, una montaña, y cuando estés arriba con esa piedra, la vas a dejar caer. Y así hasta el infinito, o sea, por siempre, por toda la eternidad vas a hacer eso mismo, subir la piedra, hacer todo el esfuerzo, y cuando logres subirla, simplemente la vas a dejar caer. Y Qué así, pesadilla, güey. o sea, es peor que la muerte, es una tortura eterna. Una tortura eterna. Y allí es donde él plantea el sinsentido, que podemos verlo reflejado en la vida cotidiana. Y podemos comparar también esta metáfora con las rutinas que desempeñamos día a día. Exactamente. O sea, todos los días nos levantamos con la misión de arreglarnos, desayunar y lo que sea antes de ir a cumplir cualquier actividad, bien sea el estudio o el trabajo, para llevar todo el día y pasar de nuevo al día siguiente lo mismo. O sea, terminar llegando a la casa para descansar nuevamente para empezar el día siguiente con la misma exacta rutina. Y el mismo esfuerzo, el mismo cansancio. Incluso se pudiera también hacer una alegoría con el salario. Sí, o sea, subir la cuesta con esta piedra hasta llegar al punto en el que vemos quincena, vemos esa y el quincena sueldo caer a la hora exacta en que nos pagaron, para abajo. para abajo. O sea, vemos ese sueldo caer como esa piedra. Y al día siguiente empieza otra vez a trabajarse ese sueldo. Y es muy, o sea, es muy desesperanzador si uno lo mira desde esa óptica, porque es horrible, o sea, es horrible. Trabajar por un sueldo mínimo es una pesadilla. No, obvio, aparte. Pero, ok, aquí entra otra pregunta bastante jugosa. Si fuese la misma rutina que tienes hoy, o sea, estás igual de cansado, o sea, estás muy estresado, pero el salario es de un presidente. O de un congresista, O de esa un gente gana mucha plata. Ajá. Aquí ya
cambia un poco las cosas y uno dice, cónchale, bueno. Ya, yo lo haría, sí, claro. Exacto. Yo ni me pregunto por qué. O sea, entonces uno no tiene depresión. Lo que es pobre. ¡Es pobre! Ok, y es que cuando estamos estudiando en el colegio, empezamos a ver, por ejemplo, un país cuánto mide, tanto. Y cuando logramos viajar, ejemplo, a la playa o a algún país, a un estado que quede lejos de donde tú naces, tú te das cuenta que el país es súper grande. Entonces, si logras viajar al extranjero o pues tienes acceso a Google Maps, puedes ver que realmente un continente es gigante. Y si nos vamos, ejemplo, al ámbito del mar, el mar es súper profundo y tiene millones de cosas allí. Entonces te das cuenta que eres pequeño. Pero entonces si te vas y tú ves la Tierra, es increíblemente más grande. Pero entonces, nuestra referencia más grande que podemos ver es el Sol. Y sin embargo, no hace falta estudiar tanto el espacio para saber que el Sol es mínimo. Entonces, si nuestra referencia de algo grande es el Sol y el Sol es nada en el universo, ahí es donde empieza wow, realmente entonces no somos nada. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿O cuál es el propósito de nuestra existencia? Exacto, y lo que representa nuestra existencia en este universo, porque en comparación al tiempo que tiene el universo existiendo y en su tamaño, nuestra vida es... sí, nuestra existencia representa una pequeña fracción del tiempo en el que ha existido el universo. Es una diminuta fracción. Somos un grano de arena más en la playa, güey. Correcto, y es que para Camus la existencia no tiene sentido para el universo. Cualquiera puede experimentar el absurdo, decía. En este sentido, Camus llega a asegurar que el verdadero problema filosófico es el suicidio y se plantea dentro de la pregunta: ¿vale la pena vivirla? Se parece bastante al mito de Sísifo y la propia vida, ¿sabes? ¿Qué caso tiene empujar una piedra cuesta arriba si al día siguiente tienes que empezar a empujarlo otra vez? Pasa lo mismo con la monotonía. O sea, ¿tiene sentido despertarse para salir a trabajar y regresar cansado por la noche a dormir para el día siguiente empezar de nuevo la rutina? Ahora, en sí misma puede ser que nuestra condición humana no tenga lógica, pero según Camus, el absurdo no es inherente al propio mundo ni al hombre en sí, sino que realmente surge cuando intentamos entender cómo funcionan las cosas, cuando intentamos darle sentido a la existencia y terminamos chocando radicalmente con la irracionalidad y el absurdo de este mundo. Este absurdo ya había sido planteado con anterioridad, ¿cierto, Fabi? Sí, lo planteó de hecho un hombre al que se le llama el hombre más sabio de todos los tiempos, y fue el rey Salomón. En el libro de Corintios, en el primer capítulo, él cita: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Es interesante que él mismo lo diga, porque si nos vamos al contexto, pues Salomón fue una persona que primero tenía toda la sabiduría del mundo, porque fue como un regalo que le pidió a Dios. También tenía todas las riquezas y tenía todo lo que una persona pudiera poseer, y aún así pensaban que todo era absurdo. Wow. Schopenhauer, por su parte, aseguraba que el péndulo de la vida oscilaba entre dos extremos: el sufrimiento y el aburrimiento. Mientras queremos, o mientras pensamos que queremos algo, o pensamos que lo necesitamos, sufrimos por no tenerlo. Y ese sufrimiento desaparece una vez que esta necesidad o este deseo queda satisfecho. En otras palabras, sufrimos por no tener algo, y una vez lo tenemos, nos aburrimos porque ya no tenemos que hacer, porque esa búsqueda incansable de ese algo ha concluido y ya lo tenemos. Entonces ya no sufrimos por no tenerlo, sino que nos aburrimos por tenerlo. O sea, qué horror. O sea, es bastante interesante porque entonces no hay un punto medio de... O sea, todo siempre va a ser insatisfacción. Realmente eso pudiera ser una idea. Sin embargo, según Schopenhauer, a pesar de todo el sufrimiento que implica nuestra existencia, nos aferramos a ella y nos estremecemos ante la perspectiva de una muerte que en todo caso ha de llegar eventualmente. Al respecto, Camus dice que
En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. Por aquello, resulta natural si consideramos que adquirimos la costumbre de vivir antes que la costumbre de pensar. Es cierto, el dolor y el sufrimiento es el alto precio que paga el ser humano por vivir, pero ¿es un precio que verdaderamente vale la pena ser pagado? ¿Tiene sentido todo esto? Para Camus no hay sentido. No hay sentido superior que explique satisfactoriamente nuestras vidas. Desde luego que partiendo de este sinsentido, el mundo puede adquirir matices lúgubres y pudiéramos llegar a adoptar ante él una actitud despreciable, pero no es nuestra única opción. Permítame. Para Camus, no hay un sentido superior que explique satisfactoriamente nuestras vidas. Desde luego que partiendo de este sinsentido, el mundo puede adquirir matices lúgubres y pudiéramos llegar a adoptar ante él una actitud despreciable, pero no es nuestra única opción. Es cierto que para muchos pensadores relevantes posteriores a Camus, como por ejemplo el filósofo rumano Émile Cioran, llegaron a considerar que vivir era un error y una especie de maldición, que no había una especie más desdichada que la humana, obligada a existir y soportar el lastre de la conciencia con insatisfacción y dolor. Pero es curioso que Cioran haya escrito en su ensayo Ese maldito yo, que el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad, y agregar en otra parte que los días no adquieren sabor hasta que uno escapa de la obligación de tener un destino. En este sentido, a pesar de la perseverancia pesimista de Cioran, él mismo asegura que hay una sed natural por la vida, que él no tiene la capacidad de entender. En el mismo libro el filósofo rumano escribió: había venido desde lejos buscando el sol, y el sol hallado al fin me era hostil, y si me lanzase de lo alto del acantilado mientras hacía consideraciones más bien sombrías mirando a la vez los pinos y las rocas y las olas, y me sentí de repente hasta qué punto me encontraba sometido a este bello universo maldito. Empecemos con que no hay una especie más desdichada que la raza humana, o sea, que está obligada a existir y soportar el lastre de la conciencia, o sea, tener una vocecita en la cabeza que te habla y te cuestiona cada paso que tomas, es una pesadilla. Y también es bastante curioso que él dice, o sea, primero se considera pesimista y segundo dice que cuando te liberas de tener un destino es cuando realmente empiezas a disfrutar la vida. Eso es clave. Total. En consonancia con Cioran, Camus escribe: sigo creyendo que este mundo no tiene ningún sentido superior, pero sé que en él algo tiene, y ese algo es el hombre, porque es el único ser que exige el tenerlo. En otras palabras, para Camus, el sentido de la existencia es la propia existencia del ser humano, es decir, esta realidad con la que hay que arreglárselas, de modo que hay que aceptarla tal cual es. Y para Camus, para poder tan el sentido de la vida estaba, o el significado de la vida estaba dentro de quien la vive. Otra salida. Para hacer un pequeño ejemplo de esto, para abrir un pequeño contexto sobre de que quisiera empezar a tocar un tema, poner un ejemplo, si podemos ilustrar ese ejemplo con una serie animada para adultos. Digimon, temporada 1. No. De hecho, yo nunca vi Digimon, nunca fui tan fan de las criaturas fantasiosas, en fin. Para tocar ese tema, la serie animada de la que quería hablar es una que estuvo en Netflix desde 2014 hasta 2020. Tuvo 6 temporadas y se trata de un caballo humanoide. Perdón. La Casa de Papel, ahora de cómo imprimir billetes. Pero bueno, esta serie de la que estoy tratando de comentar, si Fabiola me dejara continuar, habla de un caballo humanoide que se ha convertido en una celebridad en la década de los 90, luego de protagonizar una comedia para la televisión. Y su vida en la actualidad se encuentra en una espiral decadente constituida por vicios, traumas y su propia egolatría, y muchas veces en su incapacidad de tomar responsabilidad de sus actos y tomar decisiones acertadas. No quisiéramos ahondar en detalles sobre esta serie porque pues caeríamos también en spoilers. Es una serie majestuosa que nos hace reflexionar en cada uno de sus capítulos.
pero nos bastaría con decir que a lo largo de toda esta comedia dramática, el escritor nos trata de empujar a esta reflexión con respecto a nuestra propia vida y al sentido de la vida como tal. Y nos enseña también un poco a lidiar con el absurdo. Por ejemplo, en uno de los episodios, Princesa Caroline, que es uno de estos personajes del cual vamos a hablar, ella es la manager y expareja de Bojack, que es este caballo humanoide del que estamos hablando. Ella dice que ingresó en el negocio de manejar estrellas porque amaba las historias, porque inspiran, porque sirven para explicarnos mal o bien el mundo, pero enseguida nos advertía que debíamos tener cuidado porque si pensábamos mucho tiempo en ellas, es decir, en las historias, comenzábamos a creer que la vida solo son historias, y la verdad es que la vida no son solo historias que contamos, la vida es solo la vida. Y es muy triste porque hay muy poco tiempo, lo que nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer entonces con él. Otro personaje que me gustaría también hacer mención de es este personaje llamado Todd. Es un tipo que fue a una fiesta que hacía Bojack en su casa y resultó durmiendo en el sofá por un tiempo indefinido y se convirtió en amigo de él. Este personaje no tiene propósito en la vida como tal. Por eso a lo largo de la serie vamos a ver muchos proyectos que él empieza, que ninguno tiene fruto al final, que todos son absurdos como tal, pero todo esto es en base al deseo insaciable de este personaje, que pues representa de pronto la realidad de muchos, de identificarse de cierta forma y de hallarle un propósito a su vida. Lo vemos también participando de muchas culturas, de muchos círculos sociales, con diferentes personas y personalidades, y al final pues no realiza que él no forma parte de nada porque es una persona asexual, entonces como que no le consigue mucho propósito a su vida. Tenemos también por otra parte al señor Peanut Butter, que me parece que es el personaje que más claro tiene este absurdismo que plantea Camus, porque su vida no está persiguiendo ningún tipo de felicidad absoluta. Este es el único personaje que está claro de que la vida hay que vivirla con el propósito de buscar la felicidad en las cosas más pequeñas. O sea, que esta felicidad amplia, que no debe ser el panorama completo, sino hay que enfocarse en buscar la felicidad en los pequeños momentos. Por eso este personaje no le importa que la vida como tal no sea absurda, que la vida como tal no tenga propósito. Para él, su propósito es ser feliz en las pequeñas cosas y de esa forma construirse una felicidad mucho más grande. Y es interesante porque justamente ese personaje es como bastante despreciado. Es como que, ay, qué fastidio este man. O sea, pero realmente es el que mejor clara la tiene y el que mejor lidia con sus problemas. Aunque muchos dijeran que la razón por la cual este perrito afronta la vida de una manera tan alegre y tan optimista, que para muchos es como, o sea, ¿por qué eres tan optimista si la vida es despreciable? La vida no tiene sentido. Dicen que de pronto la razón por la cual él afronta la vida de esta manera es porque entiende que no tiene propósito y que en su interior el señor Peanut Butter es una persona muy sola y muy triste y muy solitaria. Entonces decide, pero pues ahí ya están dos lados de la moneda. Tú verás si decides llevar una vida miserable entendiendo que la vida no tiene sentido, o de la misma razón, entendiendo que la vida no tiene sentido, decides llevar una vida feliz buscando hacer felices a otros y teniendo una actitud un poco más optimista frente al desastre que resulta ser muchas veces la vida. Exacto, porque lo que decía Emile Cioran en lo que habíamos comentado anteriormente era que justamente cuando ya te despojas del necesito tener un destino, es cuando realmente ya eres feliz. O sea, como que te quitas ese peso de encima para poder vivir el hoy. O sea, es simplemente eso. Sí, bueno. Y en el punto cumbre de esta serie de la que estoy hablando, ese momento al final de la última temporada en el que el ídolo de la infancia de Bojack, que es nuestro personaje, él se había suicidado años atrás. Entonces este individuo aparece en uno de los sueños del propio Bojack y lee un poema relacionado a su suicidio, que se llama Poema Antisuicidio, pero bueno. En él manifiesta que se arrepiente por haber puesto fin a su vida, diciendo: antes de saltar debí haber visto el paisaje desde abajo.
he debido pensar en la vista desde el medio de la caída. Quisiera haber sabido sobre la vista desde el medio de la caída. O sea, en otras palabras, este man se lanzó por un precipicio, ¿ok? Y en su trayecto hacia su muerte, básicamente, contempló lo hermoso que era el paisaje que esta misma caída libre le otorgaba. Entonces, primero se lamentó no haberlo visto antes y seguramente pensó, si en vez de saltar me hubiera quedado viendo o contemplando esto, tal vez mi vida hubiera tenido un poco más de sentido, no hubiera estado tan deprimido. Ok, esto incluso lo podemos conectar con lo del mito de Sísifo. O sea, es bastante interesante esto que se plantea aquí, porque realmente la magia está dentro de nosotros mismos, como lo habíamos dicho. Porque tú eres Sísifo, yo soy Sísifo, todos somos Sísifos, todos tenemos algo que estamos cargando, algo que tenemos que hacer día tras día, no queremos hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Entonces, ahí es cuando empieza como lo absurdo, el dilema de por qué, pero, ¿sabes? O sea, es como dice este personaje en esta serie de BoJack Horseman, es que tienes que aprender a mirar el panorama. O sea, nosotros estamos haciendo esto de la cima, pero estamos mirando la piedra caer y no estamos mirando, vamos a aprovechar que estamos aquí en la cima y vamos a contemplar el paisaje antes de volver a bajar a hacer la rutina de todos los días. Entonces es como admirar los pequeños detalles de cada cosa. Y el trayecto, mientras estamos subiendo esa cuesta con esta piedra redonda que ha de pesar toneladas, pues capaz si hay una florecita en ese trayecto que es digna de admirar. Exacto, incluso el contacto con otras personas que también están haciendo su esfuerzo para subir la piedra, allí es donde está la magia, o sea, donde se concentra, pues cuando los hombres conviven, allí es donde está el sentido de lo que ya no es absurdo, por así decirlo. No, y Camus también planteaba que pues el suicidio al fin y al cabo es la salida fácil. Es rendirnos ante lo absurdo. No, es que de hecho era tan irónico el asunto que él decía, o sea, la vida es absurda, pero suicidarse es aún más absurdo. Es aún más absurdo, exacto. La cuestión es que encontrar realmente algo por lo cual vivir. Y es, bueno, lo que decíamos que era la cita de el ser humano tiene sentido porque es el único que exige tenerlo, o sea, es increíble, o sea, me parece súper profundo esa palabra. Bastante profundo. El hecho de que seamos la única especie que se lo pregunta. Que intenta conseguirle un propósito a la vida para poder vivirla. O sea, ¿quién dice que la vida tiene que tener un propósito para poder vivirla? O sea, el propósito se lo puedes dar tú a medida que pasan tus días. Sí, tienes una piedra que subir por esa cuesta. Tu trabajo, tu estudio, tus obligaciones. Pero dentro de ellas puedes conseguir pequeñas cosas que le otorguen un sentido y que haga que valgan la pena vivirla. Exacto, incluso si nos vamos a un ejemplo mucho más ordinario, o sea, vamos a suponer una hamburguesa. Una hamburguesa es increíble, es deliciosa. Y no solo porque se vaya a volver otro elemento y se vaya a hacer, no sé, un pedazo de excremento, no significa que uno no se la vaya a comer. Y que no la vaya a disfrutar o armarla o incluso la experiencia de ir a comprarla, de lo que, o sea, toda la experiencia de ir a comprar una hamburguesa o de armar una hamburguesa o de... Es eso, o sea, no porque mañana nos vamos a morir pues mañana, no significa que hoy no debamos disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Eso realmente es el mensaje. El mensaje. Fyodor Dostoyevsky escribió en su libro Los hermanos Karamazov que hay que amar la vida antes de razonar sobre ella, sin lógica. Solo así se puede comprender su sentido. En este punto hay que ser honestos y aceptar que también, según lo dicho por el filósofo Andrés Constance Bonville, ahí ponemos su nombre, si el mundo y la vida parecen absurdos es porque no responden a nuestras esperanzas. El absurdo desaparece para quien ha dejado de esperar. No queda más que lo real, la absoluta y simplicísima positividad de lo real. No se trata entonces de engañarse respecto a la vida, porque es solo cuando aceptamos la realidad que se hace posible disfrutar de la belleza que nos ofrece la existencia, por las cuales merece la pena vivir.
la buena música, Los buenos amigos, las personas que amas, el arte, el buen sexo los paisajes asombrosos. y los caminos vibrantes. ¿Qué te anima a ti a vivir? ¿Qué cosas son las que disfrutas de vivir? Y aunque la vida nos dé muchísimas razones para pues estar tristes o desesperanzados, la verdad es que si buscamos bien realmente podemos encontrar Muchas otras razones. muchas razones para realmente ser felices, pues mientras igual nos vamos a morir. O sea, Así que si al final nos vamos a terminar muriendo, ¿por qué no vivir la vida de una manera plena, de ¿y una por qué manera... no disfrutarlas con las personas que amas? Exacto, y hacer cosas que disfrutes también, llevando esa vida miserable que nos ha tocado llevar. Siempre vamos a conseguir una buena razón para llevar una vida feliz, así que solamente es cuestión de buscarla. Si te gustó, Dale like y suscríbete. Otra cosa, nos gustaría que nos dejaras en nuestras redes algo que te haga feliz. Algo que te haga feliz, que sientas que por eso vale la pena vivir. bye bye.